Escuchas Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres, la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. En este espacio conocerás sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la prevención de la mano de las organizaciones que integran nuestra coalición y otras aliadas. Soy María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Hola, bienvenidos al quinto episodio del podcast Voz de Voces. Hemos logrado mantenernos mes tras mes desde marzo en este espacio. Estamos sumamente agradecidas, como siempre, de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que siguen apoyando y que siguen compartiendo los episodios del podcast Voz de Voces. Ya varias veces les he mencionado anteriormente que Coordinadora Paz para las Mujeres está trabajando una campaña relacionada a hombres víctimas de violencia sexual. Y hoy vamos a dedicar todo el episodio a ese tema específicamente, pero lo vamos a hacer con una dinámica bastante distinta a la conversación que usualmente traemos a este espacio, así que más o menos se irán dando cuenta de los cambiecitos que vamos a hacer para el episodio de hoy. Quién sabe si nos gusta el formato y le sacamos más provecho más adelante. Entonces, antes de pasar con la invitada que tenemos en el día de hoy, quiero hablarles un poco de por qué surge esta campaña que se llama Hablemos Claro, los espacios seguros importan. Y es que en Coordinadora Paz para las Mujeres estamos conscientes de que la violencia doméstica y la violencia sexual en hombres es una realidad y es un tema que Coordinadora Paz para las Mujeres ha estado trabajando hace más de 15 años. Pero este año hemos decidido darle como un triple esfuerzo al tema y comenzar a hablar poniéndolo sobre la mesa, específicamente el ámbito de la violencia sexual en varones, a través de un esfuerzo que vamos a ir desmenuzando a través del episodio de hoy, pero de un esfuerzo dedicado a los proveedores de servicio, a comenzar a poner el tema sobre la mesa, a meterle el diente al tema, como casi siempre he estado mencionando cuando hablamos de este asunto. Y es que lo que buscamos es visibilizar, prevenir, promover la atención integral a hombres, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a través de fomentar el reconocimiento de este problema, reducir los estigmas y mejorar el acceso a servicios de apoyo oportunos, informados y sensibles. Porque ese es el gran problema aquí, que no hay unos espacios preparados para que los hombres puedan buscar los servicios que necesitan. Así que en el episodio de hoy me acompaña la compa, la querida, la amiga Carla Ferrer Arévalo, coordinadora programática de esta campaña, que está trabajando conmigo con este esfuerzo hace ya varios meses y le hemos dado mucho cariño a este trabajo, a esta iniciativa que ha encontrado muchos roces en el camino de otras personas, que ha encontrado muchas conversaciones de personas que no les encanta lo que estamos haciendo, hemos encontrado resistencia, pero precisamente por eso el tema se había tratado en silencio durante tanto tiempo y por eso es que Coordinadora Paz para las Mujeres da el paso adelante de comenzar a por lo menos entender el problema y después ir afinando otros detalles que queremos. Hola Carla, gracias por estar en Voz de Voces después de tanto tiempo. Es la primera vez que estás en el espacio. Hola María Cristina, gracias. Un gusto estar aquí contigo hoy. Pues les cuento, más o menos la dinámica de lo que vamos a tener en el día de hoy es que vamos a ir hablando un poco de los asuntos relacionados a la campaña. Nosotras fuera de cámara estábamos hablando que hoy es como una sesión de chismes sobre la campaña entre nosotras, con ustedes presentes viéndonos. Así que nos comportaremos dentro de cómo son nuestras real sesiones de chisme. Pero la idea es hablar un poco sobre cómo ha sido estos varios meses de la campaña, cómo ha sido julio específicamente, que ha sido el mes de mayor presencia de la campaña en términos publicitarios y educativos, y mostrarles comentarios que han dejado las personas a través de nuestros webinars y de nuestras redes sociales, que ahí es cuando la cosa se puede poner más interesante en el episodio de hoy. Pero no quiero dejar pasar esta primera parte del episodio sin hablar un poco de los datos, de la realidad de los hombres víctimas de violencia sexual en Puerto Rico, que son muy pocos los datos, y también en Estados Unidos. Sí, ¿qué tienes, Carla? Correcto. Bueno, las estadísticas más completas vienen de Estados Unidos, ¿verdad? La organización, el CDC, la agencia gubernamental, el CDC, reporta que cada uno de cada cuatro hombres sufre algún tipo de agresión sexual en algún momento de su vida. Ya en Puerto Rico, pues los datos están muy lejos de la realidad porque observamos que pareciera que en algún momento dejan entonces de reportarse esas agresiones, en el caso de los varones particularmente. Las estadísticas más completas que tenemos en este momento son del año 2024, del Centro de Apoyo a Víctimas de Violación, donde ese año se reportaron un total de
tenemos por aquí 1.209 agresiones sexuales, ¿verdad? De ese total, el 22% representa los casos reportados por varones, específicamente siendo 264 casos. Sí es importante puntualizar que la inmensa mayoría de esos casos reportados corresponden a menores de edad, menores de 17 años. Y cuando digo la inmensa mayoría, cuando miramos la gráfica, es bien significativa la diferencia, ¿verdad? Como parte de lo que hemos estado haciendo en la campaña y hemos estado visibilizando, es que hay un componente que es una de las principales barreras a la hora de un hombre autoidentificarse como víctima o sobreviviente y tiene que ver con la construcción de su masculinidad. Así que quizás en etapas más tempranas de la niñez, más o menos como hasta los 10, 11 años, esos reportes van a venir hechos, ¿verdad? Principalmente pues por una institución o un cuidador o pues una persona adulta que está pendiente, ¿verdad? Pero ya en las próximas etapas, ya entrando en la adolescencia, pues sabemos que se empieza como a afianzar esa masculinidad, ¿verdad? Esa identidad, y hay unos asuntos que tienen más peso, y entonces esto que le llaman becoming of age, ¿verdad? Que tiene que ver con la adolescencia y esas primeras prácticas o experiencias íntimas sexuales, aunque aquí, pues como estamos hablando de abuso, no vamos a hablar de relaciones sexuales, ¿verdad? Hablamos de abuso, punto. Pero sí sabemos que culturalmente muchas veces estos jóvenes, adolescentes, niños todavía, tradicionalmente han sido llevados a espacios por sus mismas familias, a que se inicien sexualmente, porque es la expectativa que se tiene, ¿no? Ya quizás esa práctica se redujo con el tiempo generacionalmente, ¿verdad? No necesariamente, no que se haya eliminado, pero quizás se ha reducido, pero eso como se transfirió, ¿verdad? A otro lugar. Entonces es la misma persona adolescente la que inicia sin tener la madurez, ¿verdad? O necesariamente poder identificar que hay una situación de abuso porque no puede consentir, no hay los elementos necesarios para que se dé entonces ese consentimiento. Y muchas veces esas iniciaciones o esas primeras prácticas sexuales vienen acompañadas de abuso, ¿verdad? Aunque la persona no lo perciba de esa manera. Esto ocurre en la inmensa mayoría de los casos cuando esa interacción es con una persona mayor, ¿verdad? Y de eso no se habla. No, de eso no se habla, está sumamente normalizado, es casi parte intrínseca de la cultura en Puerto Rico relacionada a cómo los hombres tienen sus primeras experiencias sexuales en la vida, y que quizás ahora hemos visto un cambio, pero posiblemente porque a través del internet estas personas conocen personas adultas y de alguna manera u otra, entonces comienzan a tener esas primeras experiencias sexuales de esa forma, y aunque quizás ya no necesariamente podemos ver a ese tío, papá, abuelo, persona, hombre, adulta que llevó a este adolescente a iniciarse en la vida sexual de una manera de llevar a esta persona a tener relaciones sexuales con una mujer adulta, sí lo podemos ver de maneras distintas, aunque eso no está tan lejano, pero yo tengo amistades que de esa manera fue que comenzaron su vida sexual, o sea que tampoco es tan lejos. Relacionado a eso, y precisamente sobre el abuso sexual todavía con personas siendo menores de edad a nivel de Estados Unidos, se sabe que hay tantos hombres que han desarrollado cáncer de próstata como hombres que han tenido alguna experiencia de agresión sexual en la niñez. Y eso es muchísimo, es el cáncer de mayor prevalencia. Y igualmente, y este dato es un poco más alarmante, como la mayoría de las personas saben, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en hombres a nivel de Estados Unidos. Pues esa cantidad de hombres, 4 veces más que eso, son los que han sido agredidos sexualmente. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Y eso puede trasladarse a Puerto Rico, esos mismos datos. Lo que pasa es que pues todavía no los tenemos. Pero sí sabemos, y algo que descubrimos haciendo este trabajo de la campaña, es que hay una tesis en Puerto Rico que se llama Silencio Masculino, de unos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela Beatriz Lasalle, del recinto de Río Piedras, que son los que por lo menos nos dieron alguito de luz sobre cómo se está trabajando el tema en Puerto Rico, una tesis que apenas salió el año pasado y para nosotros fue como el super oro para poder ir encaminando esta campaña con un poco más de luz sobre cómo está sucediendo en Puerto Rico, y los tuvimos la oportunidad de conocerlos también y el trabajo que estuvieron haciendo. Tú que le echaste un poco el ojo más a profundidad a esa tesis y te la leíste completa, comenta un poco sobre esa necesidad también de que estamos un poco ciegos, pero llegó esta tesis y la importancia también de la Universidad de Puerto Rico dentro de ese proceso, y que fueron estudiantes quienes
por lo menos nos dieron luz y nos apoyaron un poco en esta manera de ir incursionando la campaña y saber por dónde nos íbamos a enfocar. Pues sí, el estudio fue hecho por estudiantes de trabajo social, ya graduados, profesionales, y puntualiza específicamente lo que tiene que ver con la provisión de servicios en Puerto Rico. Los estudios, las investigaciones se hicieron, ¿verdad?, con una serie de proveedores en la que incluyen también fiscales, porque también se integró personal de la rama judicial, y también hubo psicólogos, consejeros, que las entrevistas fueron en torno pues a ese grupo de profesionales. Pero lo que resalta, ¿verdad?, de esta tesis es que en Puerto Rico no hay espacios seguros, habilitados, disponibles para atender adecuadamente, recibir a varones sobrevivientes de violencia sexual. ¿Por qué? Porque históricamente, pues, la victimización se ha feminizado. Entonces, los hombres han sido puestos en un segundo plano, ¿no? Esto es un problema porque, como venimos entonces trabajándolo desde el inicio de la campaña, esto no se trata de los hombres también sufren violencia sexual. Cualquier persona puede ser víctima o blanco, ¿verdad?, de este tipo de violencia. Y la realidad es que los datos pues no representan la realidad, así que sabemos que son muchas personas más. Así que esta tesis ha sido realmente, como dice María Cristina, ha sido oro para efectos de la campaña, porque en esta primera fase nos estamos centrando en las instituciones, proveedores de servicios, profesionales, y les estamos dando, ¿verdad?, apoyo para que puedan entonces fortalecer sus conocimientos y estar preparados para recibir a esas personas en cualquier entorno de servicios, no solamente en entornos que trabajan violencia doméstica y violencia sexual, porque a la hora de un hombre ir a buscar ayuda para un tipo de situación como esta, ¿verdad?, un tipo de trauma como este, lo va a ir a buscar por otra cosa y de momento puede que salga una revelación, ¿verdad?, de que pues a mí me pasó esto. Puede ser lo mismo una clínica de salud sexual, ¿verdad?, como puede ser un centro de servicios de rehabilitación, como puede ser un hospital. Así que no necesariamente pues van dirigidos a esos entornos. Algo que también nos levantó bandera y que pues nos tocó también revisarnos acá es cómo estamos trabajando, ¿verdad?, todos esos componentes visuales, narrativos, desde los colores, las palabras que se utilizan, ¿verdad? Todos los mensajes de las organizaciones en Puerto Rico, lo que prevalece es que van dirigidos a un sector, ¿verdad?, que son las mujeres específicamente. Y con todo esto no queremos decir que es menos relevante o menos importante, porque la realidad es que quienes más sufren violencia sexual seguimos siendo las mujeres y personas feminizadas, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hablar de otros grupos que pues la viven, la experimentan también, inclusive la sufren en mayor silencio y rezago, porque son personas a las que ni siquiera se les permite recibir unos servicios y un acompañamiento o inclusive la búsqueda de justicia social como parte de su proceso de sanación. Así que es una campaña que por sobre todas las cosas lo que busca es la integración, y eso es algo en lo que este estudio pues nos ayudó mucho, nos dio mucha luz, ¿verdad?, en sobre cómo entrarle al tema. Al tema de una manera de que para nosotras era prioridad también empezar a mirar hacia adentro y fomentar los cambios culturales hacia adentro de nuestras organizaciones integrantes, hacia adentro como Coordinadora Paz para las Mujeres, para poder entonces poner esto sobre la mesa de una manera equitativa, porque hablamos mucho de que queremos espacios de equidad, queremos espacios inclusivos, queremos que todas las personas se sientan bienvenidas, y por eso para nosotras era muy importante comenzar esta campaña hablándole a los proveedores de servicios, porque si yo le hablaba ahora directamente a las víctimas sobre cómo identificar esa violencia sexual, sobre cómo darse cuenta que fueron agredidos sexualmente, sobre cómo se vive esa violencia sexual, entonces esos hombres iban a buscar ayuda en algunos espacios donde las personas no iban a estar preparadas para poderlos atender. Entonces para nosotras era sumamente importante empezar por los proveedores de servicio, aunque estamos dando información también para que víctimas puedan conseguir ayuda en el momento que la necesiten, pero comenzar por los proveedores de servicio y luego entonces ir hablándoles directamente a la víctima cuando ya sepamos de que por lo menos hay espacios en Puerto Rico con personas adiestradas sobre esto. Y hablando de adiestramiento, es un componente bien importante de esta campaña,
fueron unos talleres que se estuvieron dando a proveedores que no solamente sean proveedores de violencia doméstica o sexual, sino proveedores en distintas áreas, como mencionaba Carla. Clínicas de salud sexual, sin hogarismo, uso problemático de sustancias. Es más, si eres entrenador en un gym y trabajas relacionado con hombres, no está de más que tomes este tipo de cursos para poder identificar estas situaciones en tu comunidad o en tu espacio, ¿no? Así que tan amplio como eso, hicimos varios talleres, 2 en el formato básico, 1 en el formato avanzado, que era la primera vez que se da. El básico se ha dado previamente en Coordinadora. El avanzado es nuevo como parte del componente de la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos espacios, la gente empezaba a comentar en el Zoom, porque fueron virtuales. Y ahí empezamos entonces a ver comportamientos de las personas. Tenemos todos unos folders súper brutales que Carla creó, dividiendo los comentarios. Así que de esos escogimos algunos para hoy hablar un poco sobre cómo podemos profundizar sobre el tema de violencia sexual en hombres, pero también cómo se ve en la calle. Voy a comenzar con uno que yo creo que nos resume un poco la campaña y por eso quise comenzar por ese, que dice: romper el silencio comienza creando espacios seguros donde los hombres se sientan escuchados, creídos y libres de expresar sus emociones sin ser juzgados. Validar sus experiencias y normalizar la búsqueda de ayuda son pasos fundamentales hacia la recuperación. Y yo creo que a través de este comentario casi se resume el esfuerzo que hemos estado haciendo. Tú que has estado más de lleno en ver los comentarios de la gente, en organizarlos, en acomodarlos, háblame un poquito sobre tu impresión al ver este tipo de validación del trabajo que estamos haciendo. Pues este comentario particularmente, justamente lo que hace es confirmar la necesidad de conversar, ¿verdad? Visibilizar y meterle el diente, como tú dices, María, a este tema. Hemos recibido muchos comentarios, no solamente a través de las capacitaciones, que es donde principalmente hay algún tipo de proveedor de servicio o profesional de diferentes ámbitos, pero también los comentarios que no son tan constructivos, ¿no? Los comentarios ignorantes también nos confirman la necesidad de esta campaña. Esto viene siendo el comienzo. Nosotras sabemos que esto es algo que no se va a resolver aquí, que es algo a lo que tenemos que entonces continuar metiéndole mano, dándole la vuelta, ¿verdad? Y seguir tocando puertas, porque la resistencia siempre está, ¿verdad? Pero pues ahí entonces es que entramos. Pero no por eso nos vamos a quedar Claro que no. sin atender a esta población. Pero entonces estos comentarios también se han prestado para que personas compartan experiencias de personas que conocen, de personas que son familiares, de personas con las que han trabajado proveyendo servicios. Así que también tenemos algunos de esos comentarios y tengo uno aquí que es como que llega muy fuerte porque tenemos situaciones de migración muy cercanas en Puerto Rico ahora mismo a través de lo que está pasando pues con el ICE y las deportaciones en masa que estamos viendo en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y aquí una persona habla de que tuve un caso en el que ella lo amenazaba con decir que él la abusaba para que entonces lo deportaran. Exacto. Y de hecho, en este caso no sabemos si la otra parte, la que estaba haciendo la amenaza, era en efecto la persona que estaba abusando, ¿verdad? A este hombre. Sí, lamentablemente muchas veces ocurre y esto es trata, ¿verdad? Esto se puede ver como una situación de explotación sexual que ocurre mucho con las personas migrantes, pero de la manera que está más visibilizada es cuando las personas que entonces están en esas condiciones pues son mujeres. Y pero esto también esto pudo haber sido un caso de violencia doméstica también, porque el taller aborda aspectos de violencia doméstica como para sentar una base a cómo eso entonces evoluciona a una agresión sexual. Así que este comentario pudo haber sido en una de esas partes. Así que sea violencia sexual o violencia doméstica, como quiera, estar amenazando a una persona con deportación es una de las formas más crueles de manifestar violencia. Totalmente. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una que dice que muchas veces, y aquí con tu expertise como educadora en sexualidad integral, creo que esto es muy importante, por eso lo traje. Muchas veces se olvida que en el abuso infantil no siempre se siente dolor o incomodidad o molestia. A veces se sienten cosquillas o se siente bien, porque nadie en su entorno se tomó la molestia de hablarle de la sexualidad saludable o hablarles de prevención. Correcto. Quien nada teme, nada esconde, ¿verdad? Esto lo voy a seguir repitiendo. En Puerto Rico hay demasiadas personas que se oponen a la educación sexual integral y ni siquiera entienden de lo que va. Esto es una educación que justamente enseña a poder identificar situaciones abusivas para entonces poder sacar la voz, pedir ayuda y entonces pues que esas situaciones se atiendan
y se detengan. En el caso de las personas menores de edad, pues es particularmente más importante porque son personas sumamente vulnerabilizadas. Muchas cosas las entienden como juegos, ¿verdad? Y es lo que ocurre muchas veces también cuando entre pares juegan mamá, papá y hay como unos juegos sexuales ahí, ¿verdad? Pero están jugando y son dos personitas que están en desarrollo, con curiosidad, ¿verdad? Mirando sus cuerpos, imitando lo que escuchan, imitando lo que ven, ¿verdad? Y ahí no necesariamente va a haber una situación de abuso, ¿verdad? Pero de todas formas es importante que sepan hasta aquí, ¿verdad? Esto no se siente bien o no quiero continuar y esto no es otra cosa que la enseñanza en el consentimiento, ¿verdad? Una enseñanza que no está limitada al ámbito sexual, pero funciona, ¿verdad? Es efectiva a la hora pues, de prevenir situaciones abusivas, ¿verdad? Como bien dice aquí, pues las infancias, las adolescencias ya están más expuestas al mundo y tienen pues otras cosas que están pasando en su cuerpo que le llevan a otras búsquedas, ¿verdad? De querer explorar, pero eso no quiere decir que en la niñez no ocurra también, ¿verdad? Somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos y eso es algo que no podemos olvidar. Así que cargamos un cuerpo, compartimos con otras personas, ¿verdad? Tenemos sensaciones, recibimos estímulos y pues nuestro cuerpo responde, ¿no? Por eso por acá también, ¿verdad? La cuestión de que no siempre es dolor, no siempre ese abuso va a venir de una manera como muy explícita, cruel o maltratante, ¿verdad? Exacto. Cruda, ¿no? Muchas veces ese abuso viene en forma de manipulación, en forma de amenaza, en forma pues de sobornos y chantajes en la inmensa mayoría de las veces cuando ocurre por parte de un adulto. Y esto también nos lleva a que tenemos que hablar del grooming, porque ahora con el uso desmedido de las tecnologías, las niñeces están sumamente expuestas a personas abusivas que son depredadores sexuales, inclusive pueden llegar a encontrarse con estos menores y pasa lo que pasa, ¿verdad? Así que sí tiene que haber un monitoreo, pero tienen que haber unas conversaciones y tiene que haber una educación para poder identificar y poder decir basta o pegar un grito y pedir ayuda, ¿verdad? Si no tenemos esa información y no nos permiten hablar de esto, porque por lo menos cuando nosotras crecíamos culturalmente, ahora se habla un poco más, pero antes era de eso no se habla y los niños hablan cuando las gallinas mean, ¿no? Así que ahí también está el elemento que continúa extendiéndose entonces hasta la adultez en el caso de los varones abusados sexualmente, el de la credibilidad. Porque yo voy a contar esto si a mí nadie me va a creer, ¿verdad? Entonces ahí eso se sigue repitiendo hasta que son adultos. Correcto, se sigue arrastrando, ¿verdad? Porque volvemos, muchos de estos abusos ocurren en la niñez o en la adolescencia, pueden ocurrir también en la adultez, pero en la adultez como que no necesariamente se pueden detectar, como que el hombre adulto siempre tiene que estar disponible, ¿no? Exacto. Y entonces es como que, chacho, me está tirando maíz y me está tirando con todo, así que yo, me siento macho, ¿verdad? Así que ahí cambia un poco, ¿verdad? Porque ya está afianzada esa identidad masculina, sí. Pero en la infancia, en la niñez y en la adolescencia es distinto, ¿no? Aquí hace falta, ¿verdad? Que de forma clara se establezcan cuáles son los límites, ¿verdad? Y que se pueda diferenciar entre lo que puede ser, por ejemplo, un secreto bueno, un secreto malo, o un juego, ¿verdad? Hasta qué punto pueden llegar los juegos, porque van a explorar. Eso va a pasar, ¿no? También y hay un problema cuando se detiene esa parte también y se bloquea. Eso es parte de lo que se habla dentro de la educación sexual integral, que es un mundo. Correcto. Este otro comentario va alineado a lo que acabas de decir. Esto es una experiencia de una persona que fue maestra en la década de los 90 y dice, tuve una menor que introdujo sexualmente a un varón tras un patrón de hostigamiento, como decirle, eres P, que es un insulto homofóbico. Nos percatamos de que algo ocurría por el cambio de comportamiento del menor, en particular en su aprovechamiento. Y esta es la importancia de tener, en este caso, una persona que fue maestra, de tener personas en distintos campos adiestradas a cómo se pueden ver las manifestaciones de estas situaciones para poder levantar bandera, porque posiblemente el menor no lo iba a denunciar hasta que quizás esta maestra u otras personas adultas a su alrededor se dieron cuenta que algo había cambiado. Sí, aquí se dieron cuenta porque estaban observando y vieron unos cambios muy drásticos en el comportamiento de ese varón. Hay algo bien particular en este caso y es que pues ella dice, introdujo sexualmente a un varón, pero tras un patrón de hostigamiento. Este varón no podemos decir que consintió, ¿verdad? Esa actividad sexual, porque hubo un patrón de acoso, ¿verdad? De acoso sexual.
y de insultos, ¿verdad? Porque una de las cosas que están ahí metiendo presión en la construcción de la masculinidad es negar, ¿verdad? Que tú eres, por ejemplo, un homosexual. Así que si como varón a ti te están diciendo todo esto y te están metiendo presión y te están insultando, pues yo no quiero que me vean de esta manera, así que yo voy a ceder. Eso fue lo que pasó aquí. Este chico cedió, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hay consentimiento, porque el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser voluntario, ¿verdad? Específico para cada situación y puede ser también reversible, ¿no? Así que el hecho de que él haya cedido, ¿verdad? Ante una situación de donde esa persona pues prácticamente también sufrió bullying porque lo están Exacto. insultando, Sí, ¿verdad? son distintas Sí, violencias que son esa persona distintas estuvo violencias, un viviendo. entramado de Y violencia, hablemos ¿verdad? entonces de los 90, En los 90, donde la exactamente. información y la apertura a hablar de estos temas era completamente distinta a la que vemos en el 2026. Y en el 2026 todavía sigue siendo censurada y tabú, y hay muchos asuntos alrededor de poder hablar de esto. Ahora imagínense hace 30 y pico de años atrás. O sea, Y está los complicado 90 que fue la década de los supermachos. también encima. Aquí hay dos comentarios, están más o menos relacionados. Los voy a traer juntos. Uno que menciona, cada vez que hay un niño adolescente que es abusado, en los comentarios se salen de control diciendo, ojalá y una maestra así hubiese abusado de mí. Todos hemos visto este tipo de comentarios. Y otra persona que también comentó en el Zoom que decía, hay que proteger a las víctimas de esos comentarios en los que se fortalece emocionalmente y se les provee apoyo psicológico. Todos esos procesos requieren de tanto cuidado y sensibilidad. Y es complicado porque cómo podemos proteger a las personas de estos comentarios que los van a ver en cualquier momento, pero esta persona tiene razón, eso está diciendo, hay que tratar de evitar de que vean esos comentarios para que entonces no se siga hundiendo dentro de lo que piensan sobre la violencia sexual y todo este proceso. Sí, realmente no vamos a poder evitarlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, observamos un tipo de comentario en los webinars donde hay personas pues que entraron con voluntad para capacitarse y fortalecer sus conocimientos y son proveedores de servicios, pero por otra parte tenemos los comentarios de Tutilimundi, ¿verdad? Los del pueblo, que son los que estamos observando en las notas de prensa, por ejemplo, ya una vez se lanzó el comunicado y entonces empezó pues a correr la campaña. Y pues esos son los sectores con los que realmente tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque ahí tenemos distintas instituciones de orden social y tenemos familias, ¿verdad? Y vemos como en esa familia también esos mandatos y esas burlas, entonces se reproducen y puede ser bien cruel, puede ser bien cruel. Inclusive algo que nos llamó mucho la atención del estudio que veníamos mencionando de silencio masculino, de los estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social, es que en el caso de los hombres adultos que reportan los casos a la policía, la inmensa mayoría se terminan arrepintiendo. Porque pues hay burlas, no les creen, ¿verdad? Y están cuestionando su hombría, su masculinidad constantemente. Así que estos agentes de orden público que se supone que estén ahí en la primera línea de respuesta ante situaciones como esta, pues sabemos que son unos de los más inseguros y a los que menos las personas van a acudir, porque si yo voy a pedir a un lugar a pedir ayuda y me van a juzgar, se van a burlar de mí, pues entonces para eso no voy, ¿no? Para eso me quedo callado y me quedo sufriendo con esto. Y un poco, pues también es lo que estos comentarios, pues, hacen, ¿verdad? No lo podemos controlar porque eso es un espacio, es una extensión, ¿verdad? El mundo digital es una extensión del mundo real. No deja de ser menos violento porque es un comentario que está en una página por ahí de una nota de prensa. Exactamente, y ahora con eso que mencionas, quiero ir a los comentarios que se dieron en las notas de prensa, en las publicaciones que se hicieron en los distintos medios y comentarios también en las publicaciones que pusimos nosotras. Así que ahora vamos a esa parte. Pero quiero comenzar entonces con uno, me adelanté un poquito a porque traje el tema de la policía. Y hay un comentario que fue de las primeras noticias, creo que la primera noticia que salió sobre el comunicado de prensa que lanzamos, que lo publicó Metro, salió este comentario que decía, como policía fui testigo de la cantidad de casos en los que los hombres, siendo víctimas, no lo reconocían. Así es nuestra cultura. No reconocen que el hombre puede ser víctima de violencia doméstica también. Y una persona le responde el comentario, ese es el problema del machismo y el sexismo. Los hombres cargan el peso de tantas cosas y el sistema es parte de él, del ente que se convierte en bufón. A veces es un problema leer los comentarios en las noticias porque van a haber otros que son bastante fuertes, pero es leer de un policía que se dio cuenta en la práctica
de que esto estaba sucediendo. Es bien importante y me gustó haber visto ese tipo de comentario porque también entonces uno empieza a ver un poco el trabajo educativo que se ha estado haciendo desde nuestros espacios y cómo poco a poco, aunque creamos que no, va calando en la información de las personas y su concepto sobre las manifestaciones de violencia. Así mismo es. Y de hecho hay una unidad de delitos sexuales en la Policía de Puerto Rico, pero de la misma manera es igual de importante que un policía en cualquier otra división esté capacitado sobre estos temas porque nunca sabes cuándo vas a recibir a una persona que necesita tu apoyo inmediato. Exactamente. Y qué hacer al respecto, porque hay unos protocolos para eso también. Exacto. Este comentario fue uno de los que más me chocó, viendo cómo se movía la información y el feedback de la campaña. Y esta persona dice, yo cuando tenía 6 años, la vecina me llevó a su casa y me acostó encima de ella y se puso a brincar. Y yo, ignorante, le decía que se quedara quieta. Hoy día tengo 84 años y eso fue cuando yo tenía 6. Y este es un ejemplo muy, muy gráfico y específico de cómo una persona por más de 80 años guarda una situación como esa y posiblemente nunca lo trabajó. Quizás a la edad que está tampoco dé el paso de trabajar con esto. Y eso es lo que queremos evitar, que una persona llegue a los 80 y tanto de años sin poder hablar de esto y trabajarlo profesionalmente o buscar apoyo sobre esta situación. Y esto, la verdad, a mí me agarró el pecho. Sí. Y era un comentario real, no era un bot, no era nada, era un comentario real, entra al profile y era una persona real. Toda una vida haciendo silencio, toda una vida cargando con eso, sin poder entonces pues pasar por un proceso que le permita entender, o sea, por lo menos por el comentario de la manera que lo hace, ¿verdad? Este señor lo revela, pero lo asume, ¿verdad? No se asume como culpable de lo que le pasó, ¿verdad? Y en muchos casos es así, ¿verdad? En muchos casos la víctima se juzga a sí misma y entonces piensa que lo que le pasó porque se lo buscó, ¿verdad? Porque así es que opera la culpa, ¿verdad? El sistema de vergüenza que nos cría, que no es un valor, ¿verdad? La vergüenza no es un valor, pero lamentablemente lo vemos así, nos lleva a sentir culpa sobre diferentes cosas, ¿verdad? Sobre diferentes traumas que se nos imponen y que, pues no, realmente no tuvimos que haber hecho nada para que una persona nos abusara, ¿no? Pero nos cuestionamos esas cosas y es porque de esto justamente no se habla, porque no nos educan, ¿verdad? Porque no nos dicen nadie tiene derecho a hacerte esto y tú tienes derecho a denunciarlo y a pedir ayuda. Sí. Ahora vamos a unos que son un poquito más así como, no quiero decir controversiales, pero están ahí en la resistencia a por qué nosotras y al trabajo que nos dedicamos de prevención de violencia doméstica y sexual, entonces estamos hablando de hombres dentro de eso. Como si fuera una contradicción, para nosotras no es una contradicción, pero también podemos entender que es algo nuevo que la gente esté viendo, ¿no? Entonces aquí se publicó el comunicado de prensa en otro medio y usaron el logo de nuestra organización como fotos para promocionar el comunicado de prensa y decía, el uso de la imagen está on point. Coordinadora Paz para las Mujeres. No existe un coordinador para el hombre. Nunca lo habrá por el miedo que los medios y los políticos le tienen a las protestas y boicot que las feministas extremas pudieran hacer. Otra persona le pone paz para el individuo. Y aquí llegó alguien que parece que entiende un poco el trabajo que hacemos y le quiso sentar un poquito más la palabra y le pone, ay, mi hijo, cuando salen casos así, veo muchos hombres decir, ojalá fuera yo. Muchos no se toman esos casos en serio por machismo. Los servicios para mujeres muchas veces se extienden o se vuelven más general, pero el machismo de la población está bien presente. Así es. El machismo es un problema social, no es un problema exclusivo de los hombres. Todas las personas fuimos criadas por una sociedad patriarcal, ¿verdad? Esto también me hace pensar en el otro comentario que creo que no lo pusimos acá, que era el que insiste en responsabilizar a las mujeres del machismo y la violencia que reproducen los hombres porque las mujeres somos las que criamos. Sí. Así que nosotras somos las culpables, ¿verdad? Y ese lo vimos en un webinar. Ese lo vimos en un no webinar. Fue en medios. Correcto. Sí. Hemos escuchado ese comentario, se repite mucho también, ¿verdad? Pero pues la realidad es que también existe la expectativa de que las mujeres tenemos que hacernos cargos de todo y que todos los comportamientos de la humanidad son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero también a la gente se le olvida
poner sobre la mesa que la responsabilidad sobre los cuidados no está equiparada, ¿verdad? Y que si las mujeres terminamos criando solas, explotadas, siendo obreras, trabajadoras y haciéndonos cargo de absolutamente todo, pues eso no quiere decir que sea nuestra responsabilidad, es que también nos dejaron solas. ¿Dónde están el resto? ¿Verdad? Exactamente. Así que hay muchas cosas todavía, muchos elementos que se empiezan a mezclar y lo vemos también, ¿verdad? En los comentarios, como hay gente que mezcla una cosa que no tiene que ver absolutamente nada con otra, porque la gente habla desde la ignorancia y la gente habla desde el miedo. Esa es la realidad. Exacto. Y esto, la única manera de combatirlo es con educación. No es con represión, no es, o sea, es con educación y con una educación que sea sistémica, ¿verdad? Que no sea pues un tallercito por aquí o vamos a este foro por acá, ¿verdad? O sea, esto tiene que estar en los currículos, por eso hablamos de educación con perspectiva de género. Por eso es más grande de lo que estamos haciendo. En esta línea de comentarios que ven en pantalla, que son varios, hay personas hablando de que ya era hora de que se hablara de estos temas, otra persona hablando de cómo visita un restaurante y se siente acosado por una empleada de esos restaurantes, que por lo menos se esté dando foro a hablar de estos asuntos con los hombres y no necesariamente todo es a las mujeres, aunque ahí la persona lo dice en un tono que no me encanta, pero sí está hablando de la necesidad de traer el tema. Otra persona entonces también hablando de otros hombres y cómo hacen los comentarios en las noticias, como ya hemos hablado principalmente, pero me quiero quedar en esa última línea, porque también ha estado muy específico este asunto y esta persona dice, por Dios, matan a una mujer cada 15 días y salen con esto. ¿Qué forma más leprosa de querer distraer? En otra noticia, otra persona también había puesto cuando se fabrican noticias. Y este otro va también alineado a este asunto. Me parece que quieren desviar el ojo público de los muchos casos de feminicidio en Puerto Rico. La ironía patética del nombre Paz para la Mujer. A otro perro con ese hueso. Y ahí es que estamos viendo la resistencia. Esta es la resistencia a nivel de población, de acusar a que un espacio como el nuestro quiera distraer la información sobre los feminicidios. Nosotras siempre nos hemos quedado muy enfáticas en que no es dejar de atender mujeres sobre estos asuntos, que tampoco es dejar de hablar de los feminicidios, de dejar de hablar de las mujeres que nos arrebatan todos los días en este país. Es que podemos hablar de las dos cosas a la vez. Podemos hablar de las dos. Y es muy importante poder hablar de las dos. No, y que cuando se deja de hablar de una, pasa lo que pasa, se invisibiliza, se niega que es una realidad que existe, ¿verdad? Se juzga a las personas, tienen que sufrir en silencio. Así que tenemos que hablar de todas las realidades y eso no quiere decir que una cancele a la otra. Acá a lo último, ahora están viendo también este otro screenshot. Este vino de una de las publicaciones que pusimos en nuestra página web. En nuestras redes sociales pueden ir @pazmujer en Instagram y en Facebook y ver todas las cápsulas que hemos estado lanzando sobre el tema, material informativo y demás. Y aquí pues también hay personas que están hablando, por ejemplo, aquí dice, me encanta, por fin. Llevo años diciendo que si no hablamos del hombre, si no lo escuchamos, la violencia contra nosotras no va a disminuir. Cada vez que un hombre mata a una mujer y luego se suicida, siento que esa otra víctima que no sabía manejar sus emociones y no encontró escape. Eso también puede pasar. Así que nos enfocamos quizás en el resto de los comentarios un poco más negativos. Realmente la mayoría de los comentarios que hemos recibido han sido positivos o personas comprendiendo al menos la necesidad de lo que hemos estado haciendo. Pero traje esta línea de comentarios, la dejé completita como está, porque ahí vemos pues ese aspecto, ¿no? De las personas reaccionando positivamente a lo que estamos poniendo. Pero algo muy importante, pero que no, para mí no cae en la categoría del comentario anterior, es esta persona hablando, le toca a los hombres construir espacio para hombres, no a nosotras. ¿Y qué pasa con esto? Este no es el único comentario que hemos visto desde ese aspecto y lo distancio del aspecto de distraer con los feminicidios y de que si queremos inventar noticias y demás, porque esto es una conversación que dentro de nuestros propios espacios la hemos hablado mucho, que por qué somos nosotras las que a veces nos encargamos de crear espacios seguros para hombres en otros ámbitos. Coordinadora en la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual en Puerto Rico. Eso no dice que hablamos a un solo demográfico, que sean solo mujeres. Para nosotras es muy importante mantener presente que las mujeres son las principales en sufrir estos tipos de violencia. Lamentablemente sigue siendo una realidad, pero hay un porcentaje
de donde los hombres son los que se ven afectados, como hemos estado hablando a lo largo del episodio. ¿Qué pasa con esto? Que en los espacios de prevención de violencia doméstica y sexual, la mayoría de las personas que trabajamos somos mujeres, porque somos personas que en algún momento a lo largo de nuestra vida profesional nos decidimos involucrar y educar sobre las distintas manifestaciones de violencia. Lamentablemente, ese conocimiento sobre estos temas, que muchas veces el interés de trabajar en estos espacios es por personas ser víctimas de violencia o darse cuenta de que la violencia hacia nosotras existe y está palpable y queremos hacer algo al respecto. Lamentablemente no tenemos tantísimos hombres trabajando en nuestros espacios, así que no vemos a hombres todo el tiempo participando, quizás en la cantidad en la que hay mujeres, pero sí hay hombres. La persona que provee nuestros talleres es un hombre, es el doctor Joel Manzano, que ha sido el titán en proveer esta información como psicólogo y como proveedor de servicio con una experiencia dirigida en hombres de muchos años. Pero también tenemos compañeros en distintas organizaciones que nos han estado apoyando, que se dieron el trabajo de sentarse con nosotras al principio y buscar cuáles eran los vacíos de los hombres en recibir servicios para poder entonces darle forma a lo que estamos haciendo. Así que hay hombres involucrados. Lo que pasa es que nosotras dimos el paso adelante para poder lanzarlo a través de una campaña, pero esos hombres están. Para mí yo creo que esto se puede solucionar a futuro cuando más hombres se inserten en la provisión de servicios relacionados a violencia doméstica y agresión sexual. Y estamos viendo poco a poco cómo distintos hombres participan de los talleres, son empleados en las organizaciones, trabajan con asuntos comunitarios y vamos viendo un cambio en ese aspecto. Pero no podíamos esperar a que de momento cuando esos hombres tuvieran la oportunidad o los fondos o la información necesaria para entonces crear una campaña de aquí a 15, 20, 30 años, una organización específica para hombres, pues adelante había que hacer un trabajo y no nos podemos quedar entonces esperando porque no nos toca a nosotras, porque creo que sí nos toca. Sí, ¿no? Y que además sí es importante que los hombres construyan entre ellos espacios, ¿verdad?, para acompañarse y hablar sobre estas situaciones que son difíciles y complejas, ¿verdad? Pero como dice María Cristina, en los espacios de provisión de servicios, pues la inmensa mayoría de las proveedoras somos mujeres, ¿verdad? No que no hayan hombres, lo hay, ¿verdad? Pero estas conversaciones, tú no tienes que ser un proveedor de servicio para hablar sobre estas cosas, ¿verdad? En la calle la gente habla de todo. Y de hecho, tengo conocimiento de que se han ido generando una serie de espacios en Puerto Rico más informales, que no necesariamente están dirigidos por hombres formados, profesionales, ¿verdad?, para trabajar asuntos de masculinidad o incluso asuntos de paternidad, de familia. De eso es de lo que al final se trata. Pero sí es importante que autogestionen estos espacios, pero la realidad, yo por lo menos como lo veo, si lo dejamos, como dice aquí, le toca a los hombres construir espacios para hombres, no a nosotras, porque se piensa que los estamos cargando en este sentido. Somos recursos de apoyo porque trabajamos con esto. Así que como mismo le podemos dar el apoyo a una mujer, a una niña, a un adolescente o a una persona vieja, se la podemos dar a un hombre, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, la violencia sexual no tiene género, aunque hay una prevalencia, ¿verdad?, hacia lo femenino. Pero a mí lo que me preocupa de este comentario es que de momento, pues claro, sí, se lo dejamos a todos ellos y vamos a dejárselo al populete. ¿Dónde vamos a terminar? ¿En la machósfera? Exacto. Porque ahí es que termina siempre. Mira el caso de los hermanos estos que acaban de arrestar ahora mismo, ¿verdad? Así que puede haber un acompañamiento. De hecho, otra cosa que no mencionamos, acá desde Coordinadora, las organizaciones que se integraron a la campaña, que han estado colaborando, participando en las capacitaciones y demás, algunas de ellas también van a estar recibiendo una asistencia técnica individualizada, ¿verdad?, donde les vamos entonces a estar presentando la campaña, particularmente contextualizada a su entorno de servicios, y también pues vamos a estar entregándoles y explicándoles el toolkit que se generó, que son los materiales educativos, ¿verdad? Pero pues obviamente enfatizamos en que en esta ocasión pues el énfasis está en proveedores. En proveedores y como una persona que trabaja en su hogarismo, porque es importante que esa persona que trabaja en una organización que se dedica a proveerle albergue a personas sin hogar, es importante que esté adiestrada sobre violencia sexual. Quizás esa persona llegó a una situación de sin hogarismo por un trauma causado a raíz de una agresión sexual o una violencia doméstica. Así que necesitamos más proveedores en distintas áreas que estén entonces adiestrados sobre esto para poder apoyar a estos hombres en el momento en que hagan algún tipo de
de confesión sobre lo que les pasó, o que ese profesional haya identificado algunos patrones que pueda apoyar a esa persona también entonces a hablarlo. Así que esa es la idea de lo que estamos haciendo. Para nosotras, estos varones tienen derecho a sanar, no deben ser condenados al silencio por desconocimiento ni por falta de recursos y apoyo. Eso es de lo que nos estamos agarrando, de lo que nos vamos a seguir agarrando, porque confiamos en que el año que viene podamos volver con esta campaña a ya hablarle directamente entonces a las víctimas y sobrevivientes de agresión sexual. Carla, mil gracias por el espacio, gracias por la conversación. Creo que nos hacía falta tener un espacio así donde podamos ir mirando para atrás lo que habíamos hecho durante estos pasados meses. Las personas que estén interesadas en tomar información sobre los materiales educativos, ya el periodo de talleres pasó, pero sobre los materiales educativos están en nuestra página web. Pueden visitar pazparalasmujeres.org y en el área de biblioteca van a encontrar bien rapidito arriba, Hablemos Claro, campaña sobre hombres víctimas de violencia sexual. Ahí también en la página pueden ir al área de campañas y ven entonces más información también sobre la campaña en sí, con su arte gráfico, con su diseño y toda la cosa. Y en redes sociales también hay muchas publicaciones al respecto. ¿Qué queremos? Queremos que más personas estén sensibilizadas ante el tema. Queremos que más personas, que si un hombre o una persona le habla sobre algún tipo de agresión que haya vivido, esa persona también esté sensibilizada sobre cómo escuchar a ese pana, a ese primo, a ese hermano, a ese compañero de trabajo que encontró confianza en ti para contarte sobre esta situación. Y que entonces tú como persona que le está apoyando tengas las herramientas a la mano para poder escucharle bien, creerle y dirigirle a recibir los servicios necesarios. Con esto cerramos este 5º episodio del podcast Voz de Voces. Nos vemos el mes que viene con más información desde Coordinadora Paz para las Mujeres. Dale like, dale subscribe y comparte. Nos vemos en la próxima.